Pablito, Ruiz, cumple hoy 50 años, y de algún modo, su historia todavía duele con la fragilidad de alguien mucho más joven. 4 décadas sobre el escenario, pero no fueron solo las luces y los aplausos los que lo formaron, fue todo lo que tuvo que sobrevivir en la oscuridad. Un padre que se fue antes de que pudiera hablar, una madre que luchó por retenerlo, el peso brutal de la fama sobre los hombros de un niño, y el foco cruel de un mundo que nunca supo del todo qué hacer con alguien como él. Perdió el control, se desplomó y volvió a levantarse, una y otra vez. Esa es la definición de resiliencia. Pero hay una parte de su vida que no cabe en entrevistas ni en publicaciones de Instagram. Un momento entre México y Argentina, cuando Pablo desapareció. Sin giras, sin apariciones públicas, solo un silencio repentino y rumores de que huyó a Estados Unidos bajo circunstancias extrañas, murmuradas en voz baja. ¿Fue por recuperación? ¿O por algo a lo que no podía enfrentarse en casa? Tal vez nunca lo sepamos. Pero si crees, como nosotros, que detrás de cada caída brillante hay una verdad oculta que vale la pena perseguir, no olvides dar like, suscribirte y seguirnos, porque esta historia está lejos de terminar. Si estuviste cerca de una pantalla de televisión en América Latina a finales de los 80 o principios de los 90, hay muchas probabilidades de que recuerdes ese rostro angelical, esa voz que sonaba inocente y al mismo tiempo dolorosamente sincera. Pablito Ruiz no fue solo un ídolo adolescente. Fue un fenómeno. Las chicas lloraban por él, las emisoras de radio repetían sus canciones sin parar, y su fama explotó incluso antes de que llegara a la adolescencia. Pero la historia detrás de las luces del escenario, detrás de esa dulce voz y de todas las portadas brillantes de revistas, no empezó en el lujo, sino en la dificultad. Mucho antes de que Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidós se convirtiera en Pablito Ruiz, fue un niño milagro, nacido en medio de una lucha que muy pocos imaginarían al verlo. Pablo nació el 4 de mayo de 1975 en Buenos Aires, pero incluso antes de llegar al mundo, la vida de su familia ya estaba sumida en el caos. Su madre, Irene Vidós, ya criaba a 3 hijos, y el país estaba atrapado en la brutalidad de la dictadura militar argentina. El dinero era casi inexistente, y cuando Irene supo que estaba embarazada de un 4.º hijo, su esposo, Felipe Miguel, se desesperó. Acababan de despedirlo de su trabajo como dirigente sindical, vetado por defender los derechos de los trabajadores. No tenían estabilidad, ni apoyo, ni un camino claro hacia adelante. En medio de esa angustia, Felipe le rogó a Irene que no tuviera al bebé. La presión era inmensa. Logró convencerla de tomar pastillas abortivas con la esperanza de aliviar la carga imposible que llevaban. Pero esas pastillas no funcionaron, y gracias a Dios no lo hicieron. Irene, a pesar de todo, decidió seguir adelante con el embarazo. Y así fue como Pablo, un bebé que por todos los pronósticos no debía nacer, llegó al mundo pesando casi 5 kilos. Su madre bromeaba después, parecía que iba a tener mellizos. Desde el primer día, fue más grande que la vida. La música estaba entretejida en su infancia. A Irene le encantaba cantar, y no solo por afición, tenía verdadero talento. Tanto que en su juventud fue invitada a unirse a Los Panchos, el famoso trío de boleros. Pero la época que le tocó vivir no fue amable con las mujeres que tenían sueños. Sus padres, conservadores, le cerraron esa puerta de inmediato, diciéndole que las chicas decentes no se iban por ahí a cantar. Así que, en vez de perseguir la fama, Irene eligió una vida callada y modesta. Aún así, mantuvo la música cerca. Su hogar era pequeño, lleno de gente y pobre, pero siempre vibrante, con el sonido de canciones saliendo de un tocadiscos Winco. Y fue ahí donde comenzó a formarse la voz de Pablo. No solo imitaba las melodías,
las respiraba. Canto desde que aprendí a hablar, diría después, y lo decía en serio. La música no era un pasatiempo para él, era su forma de conectar, de sobrevivir, de ser visto en un mundo que no siempre era amable. Pero el golpe más duro llegó cuando Pablo era apenas un bebé. A los 1 año y 8 meses, perdió a su padre. Felipe Miguel murió con solo 40 años, tras contraer una infección severa trabajando en una curtiembre. La infección se propagó a su sangre, y en menos de un mes, ya no estaba. Para Pablo, fue una pérdida demasiado temprana como para comprenderla, pero su eco se sentiría durante toda su vida. Lo que hace esto aún más perturbador es una historia que parece sacada del folclore, pero que era muy real para su familia. Cuando Felipe era niño, hizo una promesa extraña y trágica. Si su adorada hermana Juanita, quien lo había criado tras la muerte de su madre, se recuperaba de una grave enfermedad, él daría su vida a los 40 años. No se sabe si fue superstición o una profecía autocumplida, pero esa promesa se cumplió, y dejó a Irene sola con 4 hijos y sin marido, en un país que seguía sumido en el caos político y económico. La tragedia en la familia de Pablo no comenzó ni terminó con la muerte de su padre. La madre de Felipe, la abuela de Pablo, había muerto de lo que la familia llamaba depresión, pero era más que eso. Era un corazón roto. Había perdido a 2 de sus hijos, uno por enfermedad y otro por depresión. Ese tipo de dolor, acumulado durante años, terminó por llevarse también su vida. En muchos sentidos parecía que la pérdida y la tristeza estaban cosidas en la historia familiar. Pero Irene se negó a dejar que esa oscuridad definiera la vida de sus hijos. Se le ofreció una salida, al menos para uno de ellos. Durante el velorio de Felipe, su hermano Alejandro se acercó a ella con lo que él creía era una solución. Le ofreció adoptar a Pablo, el más pequeño, argumentando que sería más fácil para Irene, que Pablo tendría una vida mejor con él. Quizás Alejandro tenía buenas intenciones. Tal vez creyó que estaba haciendo lo correcto, pero Irene no lo dudó. Le dijo que no. Sus hijos no serían separados. Ya habían perdido a su padre. No iba a permitir que también se perdieran entre ellos. Y desde ese momento, trabajó más duro de lo que muchos de nosotros podríamos imaginar. Limpiaba casas, a veces más de una por día. Trabajaba en galpones, 1, luego 2, luego 3. Lo que hiciera falta. A veces no había suficiente comida para todos, y eran Irene y los hijos mayores quienes se saltaban las comidas para que Cristian y Pablo nunca pasaran hambre. Vivían todos juntos en una casa modesta en San Martín, donde el calor no venía de la calefacción, sino de la cercanía de una familia que se negaba a desmoronarse. A pesar de todo, o quizás gracias a todo, se mantenían unidos. Y esa unidad se volvería el cimiento de la identidad de Pablo, incluso cuando la fama lo arrolló años más tarde. Imagínate esto. Pablo, con apenas 6 años, parado sobre un montón de arena, usando un inflador de bicicleta como micrófono. Él y sus hermanos mayores cantaban temas de Queen, Parchís y ABBA, haciendo espectáculos para su familia en el patio trasero. Incluso en aquel entonces, no era solo un niño jugando a hacer como si fuera cantante. Tenía presencia, tenía ritmo, tenía algo. Sus hermanos podían ser sus coristas, pero Pablo siempre fue la estrella. La música había sido parte de su vida desde que tenía memoria. Y gracias a una maestra de música con buen oído, que lo escuchó cantar junto a su hermano en un coro escolar en 1er grado, su mamá recibió una advertencia. Estos chicos tienen talento, tienes que hacer algo al respecto. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Su mamá, Irene, se enteró de una convocatoria abierta para Festilindo, el programa de talentos infantiles que ya había lanzado a varios jóvenes al estrellato. Pablo estaba entusiasmado. Esperaron en fila durante horas, pero justo antes de que llegara su turno, se acabaron todos los boletos. Fue una decepción brutal.
Aún así, el destino, o algo parecido, tenía otros planes. Un día, mientras su mamá trabajaba en un depósito, Pablo se subió a unas cajas y comenzó a cantar para pasar el rato. Una mujer, una completa desconocida, lo escuchó. Le preguntó a Irene por qué no lo había llevado a Festilindo. Cuando Irene le explicó lo que había pasado, la mujer le dijo que trabajaba en Canal 13 y prometió ayudarla. Le indicó con quién hablar y luego desapareció. Nunca la volvieron a ver. Pablo todavía la llama su ángel. Gracias a esa mujer misteriosa, Pablo finalmente logró audicionar cantando Puerto Poyensa y Es la vida que me alcanza. A los jueces les encantó. Lo tenía todo: la voz, el carisma, la chispa. Ese momento encendió la mecha. A partir de ahí, no pasó mucho tiempo antes de que Pablo firmara su primer contrato discográfico. Fue por esa época que cambiaron su apellido. Coronel Vidós se consideraba demasiado cargado políticamente, especialmente después de la brutal dictadura militar en Argentina. Así fue como el mundo llegó a conocerlo como Pablo Ruiz. Su álbum debut incluyó el éxito Mi chica ideal. Se volvió platino. Y por primera vez en su vida, su familia, que durante años apenas había logrado sobrevivir, pudo comprarse una casa y un auto. Era solo un niño, pero su música lo había cambiado todo. Su segundo disco, El Ángel, llevó las cosas a otro nivel. Con Oh Mamá, ella me ha besado, Pablo se convirtió en un ídolo juvenil en toda América Latina. Apenas era un preadolescente, y ya vivía una vida con la que la mayoría solo puede soñar. Pero ese tipo de fama tan temprana no viene sin consecuencias. Las mismas cámaras que lo celebraban también lo vigilaban. El cariño estaba en todas partes, pero también lo estaba el maltrato. Y todo eso ocurría mientras él aún estaba descubriendo quién era. Pablo lanzó 3 álbumes exitosos y realizó giras por varios países antes de que algo fuera de su control lo obligara a hacer una pausa. Su voz cambió. Es parte natural del crecimiento, pero para un cantante joven puede ser devastador. Aún así, volvió, intentó relanzar su carrera y grabó un par de discos nuevos. Pero en México, las cosas tomaron un giro brusco y doloroso. Había firmado con una discográfica multinacional importante, con planes de expandirse por toda América Latina y Estados Unidos, especialmente en Miami y Los Ángeles. Pero, de repente, la disquera canceló su contrato. ¿La razón? Porque era gay. Nunca se lo dijeron directamente, pero Pablo lo supo. Años más tarde lo contó abiertamente en una entrevista. La disquera había empezado a presionarlo para que cantara música Tex-Mex, para que fuera al gimnasio, para que se muscularizara, todo con el objetivo de masculinizar su imagen. Le dieron ejemplos de cómo se presentaban otros artistas masculinos, incluyendo a Ricky Martin, que en ese entonces todavía no había salido del closet. Pablo tenía apenas 17 o 18 años y solo trataba de reconstruir su carrera, pero el mensaje era claro. Su identidad era un problema. Me dijeron: Ricky Martin vive su vida entre 4 paredes. Tú deberías hacer lo mismo. Si sales del closet, las fans te van a abandonar. Así que guardó silencio. Se mantuvo oculto, porque no tenía otra opción. Cargó con ese silencio durante años. Hasta que en 2010, uno de los medios más sensacionalistas de Argentina, Crónica, lo llamó. Tenían fotos de él con su pareja. Iban a publicar la historia, con o sin su autorización. Pablo no se inmutó. Les dijo: publíquenlo, me da igual. Y así, lo que pudo haber sido un escándalo se transformó en un momento de liberación. Para él, no fue vergüenza, fue alivio. Se sintió como una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. De repente, la prensa quería hablar con él otra vez, no solo sobre su música, sino sobre su verdad. Y esa honestidad le dio nueva vida a su carrera. Hace algunos años, Pablo hizo algo que no muchos en su posición se atreven a hacer. Habló abiertamente sobre su lucha contra la adicción. Lo contó con honestidad, sin dramatismos, sin vergüenza.
Reconoció que todo comenzó cuando aún era muy joven, en un momento de su vida en que todo le resultaba abrumador y fuera de control. Lo hice porque estaba deprimido y necesitaba escapar, dijo. La cocaína se convirtió en su vía de escape y esa fuga duró alrededor de 6 años. No intentó endulzarlo. La adicción, explicó, no es algo de lo que se sale de un día para el otro. Requiere tiempo y requiere una red de apoyo. Para Pablo, esa red la encabezaba su madre. Ella nunca se apartó de su lado, y gracias a las enseñanzas espirituales que le inculcó desde pequeño, él encontró una brújula interna a la cual aferrarse. Compartió más de su recorrido en una emotiva conversación con Gastón Pauls, donde reveló cuán profundas eran realmente sus heridas. La fama había llegado rápido, casi violentamente. Un día era un niño cantando en un escenario. Al siguiente, su vida privada, su sexualidad, estaba siendo diseccionada en televisión nacional. A los 12 años ya escuchaba a adultos hablar de su vida sexual como si fuera un personaje público adulto que podía ser debatido y juzgado. A esa edad, ni siquiera sabes lo que te está pasando, dijo Pablo, y es algo que a menudo se olvida. El daño que puede causar exponer a un niño a la luz pública sin protección ni comprensión. Reconoció que en los primeros años amaba el éxito. ¿Quién no lo haría? Pero cuando llegó a los 20, el tono de su carrera cambió. Lo que antes era entusiasmo se volvió rechazo. La discográfica terminó mi contrato por mi sexualidad, explicó. No podían controlarlo, no sabían cómo manejar a un artista joven que no iba a vivir encerrado. Pablo, fiel a sí mismo, eligió vivir con libertad. Tuvo novios, quiso vivir con normalidad, y por eso la industria le cerró las puertas. Ese fue el primer golpe real, y marcó el comienzo de una serie de decisiones personales que casi le cuestan todo. Hasta ese momento, las drogas habían sido algo recreativo, parte de la vida nocturna, del ambiente musical, de la ilusión de la diversión. Pero cuando su vida profesional empezó a desmoronarse, cuando ya no se le permitía expresar su arte, todo se salió de control. Tuvo que dejar México para liberarse de los representantes que no lo apoyaban. Volvió a Argentina con la esperanza de encontrar estabilidad, pero lo que halló fue vacío. La depresión se apoderó de él. La adicción se volvió rutina, y sabía que se estaba perdiendo. No es algo que puedas solucionar de la nada, dijo. Tienen que pasar 1000 cosas antes de que puedas cambiar. Necesitas apoyo. Mi mamá siempre estuvo ahí, y también me ayudó el costado espiritual que ella me transmitió. Pero incluso con ese apoyo, el camino hacia la recuperación no fue fácil. La adicción aísla. Te seduce con promesas de euforia, y luego te atrapa en un ciclo donde los bajones parecen pozos sin fondo. Se convierte en algo que no te deja dormir, dijo Pablo. Al principio todos son tus amigos, pero después te quedas solo en la bajada. Describió la abstinencia como una especie de pesadilla. Miles de fantasmas en tu cabeza, toda la oscuridad viniendo de golpe. Hubo una noche, justo antes del estreno de una obra en la que iba a ser protagonista, que algo hizo clic. No había dormido, no se presentó, y en esa ausencia se dio cuenta de cuán perdido estaba. Ese momento fue un punto de inflexión. Se sentó y comenzó a escribir canciones. La música, como siempre, vino a su rescate. Al principio, componer funcionó como una terapia, un salvavidas. Pero después ocurrió algo que lo sacudió aún más profundamente: la muerte de su madre. Había sido su ancla, su mayor apoyo, la luz en todas sus noches más oscuras. Perderla no fue solo una pena, fue una devastación, y aún así también fue un llamado de atención. Cada uno tiene su límite, dijo Pablo en voz baja. Pero cuando murió mi mamá, me dije, esto lo tengo que hacer por mí, y por ella. Ella siempre fue una mujer positiva, con la mirada hacia adelante. Y ahora que no está, quiero ser la mejor versión de mí mismo, para que donde esté, se sienta orgullosa. Hoy en día,
Pablo está soltero, pero no cerrado al amor. Está abierto al afecto, a las conexiones, pero más que nada, está listo para algo aún más profundo, la paternidad. Y cuando habla de ser padre, no lo hace como un deseo lejano, de algún día. Es real. Quiero ser papá lo antes posible, dice. El tiempo pasa, y no quiero ser el abuelo de mis hijos. Ese es Pablo. Directo, un poco pícaro pero sincero. Ya está dando pasos concretos. Está organizando su casa, echando raíces y planificando activamente la vida que quiere construir. ¿Y su deseo de tener un hijo biológico por subrogación? No es solo algo personal, es político. Se ha convertido en un defensor vocal de que la subrogación sea más accesible en Argentina. Hoy en día, muchas personas que sueñan con ser padres se ven obligadas a viajar al exterior para lograrlo, y a Pablo eso le parece injusto. No deberíamos tener que irnos del país para cumplir nuestro sueño de ser padres, afirma. Y, ¿sabes qué? Tiene razón. Es un recordatorio de que la paternidad diversa merece el mismo respeto y las mismas oportunidades que cualquier otro camino familiar. Por supuesto, cualquier conversación con Pablo tiende a volver, tarde o temprano, a los medios. Ha estado bajo el ojo público desde niño, así que sabe mejor que nadie cómo los rumores pueden distorsionar y multiplicarse. Uno de los más persistentes, el supuesto romance entre él y el Sol de México, Luis Miguel. Ahora aclaremos las cosas, porque Pablo ya lo hizo. Sí, en 2013 hizo un comentario diciendo que una buena fuente le había contado que Luis Miguel era bisexual. Y sí, la prensa se agarró fuerte de eso. Pero, ¿pasó realmente algo entre ellos? Según Pablo, no. Recientemente volvió a hablar del tema, esta vez con claridad y quizás un poco de encanto condescendiente. No, nunca, dijo, en referencia a algún tipo de romance. Lo que sí pasó fue que conoció a Luis Miguel en Venezuela, durante uno de los conciertos del cantante. Pablo tenía acceso VIP, entró a la suite del artista y ahí estaba. Tomando un whisky, vestido de blanco, con todo el pelo parado. Era hermoso. Eso fue lo que dijo. Y sinceramente, ¿quién no ha quedado algo embobado con el carisma de Luis Miguel? Pero eso fue todo. Nada de affair secreto, ningún escándalo, solo admiración. En los últimos años, ha seguido presentándose en escenarios por toda América Latina, todavía querido por fans que crecieron con su voz y que nunca dejaron de apoyarlo. Ya sea en Chile, México o de vuelta en su tierra, Argentina, Pablo Ruiz sigue llenando salas con música y nostalgia. También ha aparecido en televisión, compitiendo en programas como MasterChef Celebrity y Canta conmigo ahora, demostrando que, aunque su imagen haya cambiado con el tiempo, su chispa sigue intacta. Porque detrás de la fama temprana, del dolor y de las reinvenciones, Pablo siempre fue el mismo chico que creía que había nacido para cantar. Y, ¿sabes qué? Tenía razón. Pero hoy, él mismo lo dice, ya no es Pablito. Esa versión suya, la del ídolo pop dulce y pulido, pertenece a otra era. Ahora está entrando en algo mucho más crudo, más adulto y definitivamente más personal. Este nuevo capítulo tomó forma cuando Pablo se unió a Sex, la provocadora y visualmente audaz producción teatral de José María Muscari. No es un musical tradicional, es parte performance, parte confesión íntima y parte espectáculo sensual. Para Pablo no fue simplemente un trabajo, fue un renacimiento. ¿Y su ingreso a este mundo? Sorprendentemente espontáneo. Acababa de experimentar su primer ataque de pánico, algo que lo dejó sacudido, introspectivo y en búsqueda. Entonces llegó la invitación para sumarse a Sex, y sin dudarlo, dijo que sí. Ahora imagínate esto. Pablo, en el escenario, interpretando Oh Mamá, con la misma energía que alguna vez hizo delirar a adolescentes, pero en un contexto completamente nuevo, cargado de significado, humor y sí, incluso desnudez. Y junto a ese clásico icónico,
interpreta dos versiones experimentales de temas de Soda Stereo. En la Ciudad de la Furia y Persiana Americana. Es su homenaje personal a Gustavo Cerati, un artista que no solo admira, sino con el que siente una conexión espiritual. Cerati, dice, fue más que una influencia musical, fue una energía guía. Pablo lo conoció por primera vez cuando era un chico recién salido del colegio, y luego de nuevo en México, donde compartían representante. Había crecido cantando sus canciones en casa. Su música me hizo querer componer, dice Pablo. Por eso me encanta seguir cantándolas. ¿Y cuando Cerati murió? Le dolió profundamente. Lloré mucho, admite. Todos somos parte de una gran energía creativa, espiritualmente conectada. Eso es lo que intenta canalizar en el escenario cuando interpreta esas canciones. No solo nostalgia, sino celebración. Pero Sex no se trata solo de cantar. También es un desafío al artista interior. Pablo tuvo que cambiar su energía, adoptar un estilo de actuación atrevido, casi arrogante y poderosamente seductor. Tenés que salir al escenario a conquistar, dice, a pararte con actitud desafiante. Así es como se crece. Y él ha crecido, sigue creciendo. Ya no soy Pablito. Pablo Ruiz sigue cantando, actuando, creando, pero ahora lo hace en sus propios términos. Ya no se esconde detrás de la imagen pulida de un ídolo pop. Está ahí afuera, vulnerable, poderoso y completamente dueño de su historia. ¿Y eso? Eso tal vez sea la actuación más valiente de toda su vida. ¿Ya lo viste en Sex? Contanos en los comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Reinvención o revelación? Si disfrutaste conocer el lado oculto de la historia de Pablo, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna verdad detrás del espectáculo.